El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén. Y mientras éste paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos y le decían: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad para hacer esto? Jesús les replicó: les voy a hacer una pregunta, y si me contestan les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Contéstenme. Se pusieron a deliberar. Si decimos es del cielo, dirá: ¿y por qué no le han creído? Pero ¿cómo vamos a decir que es de los hombres? Temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Tengan la bondad, por favor, y se sientan. Apreciados hermanos, aquellos que nos siguen a través de las redes y quienes han venido para compartir presencialmente este banquete y hacer parte de esa realidad espiritual que nos involucra totalmente en un camino de conversión. La carta del apóstol Judas es una de las cartas más corticas que tiene la palabra de Dios, la Biblia, pero en ella, siendo un libro totalmente del canon bíblico, se transforma totalmente para ver hasta dónde nosotros hemos tenido la experiencia de Dios y hasta dónde nosotros aprendemos de las caídas para poder llegar a lo sublime, a la plenitud. Ningún ser humano puede decir que nació aprendido. ¿Qué lo enseña? La misma vida. Los tropiezos, las caídas, los golpes, ¿verdad? Los obstáculos nos enseñan siempre a progresar. Por eso, realmente, cuando Judas escribe, ¿verdad?, en esta realidad de palabra de Dios, nos da a nosotros sobre todo manifestando la acción de un Jesús que venía actuando a través de los apóstoles. Y por eso es que cuando nosotros vamos a una Eucaristía sentimos que el mismo Cristo es el que está obrando en la realidad de la palabra, en la realidad de una sanación, incluso de una liberación, porque todos nos liberamos. Soltamos tensiones, cosas que muchas veces el mundo quiere atropellarnos y que nos quiere golpear para hacernos caer, pero aún así está totalmente aquello que Dios ha puesto, y cada celebración eucarística debe ser para nosotros ese aliento espiritual, esa fortaleza, ese alimento que nos da totalmente el camino. Hay algo que totalmente para nosotros debe ser muy particular y lo hemos venido tocando a lo largo de estos días. La acción del Espíritu Santo se hace en nuestra vida una realidad, porque ella
totalmente nos muestra el amor de Dios en toda su plenitud, y eso es lo que está diciendo San Judas hoy. Totalmente en el Espíritu Santo es que vamos a conocer el verdadero amor. Yo he tenido la oportunidad de presenciar muchísimos matrimonios, ¿verdad? Como celebrante de la Eucaristía y testigo del matrimonio. Y no sé, no tengo la cuenta de cuántos matrimonios he podido presenciar, y tampoco la quiero tener. Pero nadie me pregunta, padre, de los tantos que usted ha hecho, ¿cuántos se han separado? Nadie me pregunta eso, porque uno va con una intención de hacer totalmente el papel de Cristo al momento y de la iglesia para que ellos, hombre y mujer, unan sus vidas a través de ese consentimiento sagrado que se dice, ¿no? Pero cuando llegan al matrimonio, muchos, diría muchos, tienen en su mente, en su acción, la reunión que van a hacer, los invitados llegarían, incluso algunos, ay, no vino fulanito, y pasan el matrimonio, incluso la reunión, así como que, ay, no sé por qué no vino, uy, ya no le voy a hablar. Y entonces, y después de que se lo consigue, no le dice, mire, ¿qué pasó? No, sino usted no fue, no me diga nada. Y entonces pareciera que la condición que le ponemos a la intervención que hace el mismo Jesucristo totalmente depende de los demás, y no es así. Cuando Cristo actúa a través de mí, yo puedo ir al otro y mostrarle al otro, pero no puedo esperar que el otro me muestre a mí, porque yo soy el que me estoy alimentando de él. Por eso el matrimonio, venga quien venga y quien no venga también, realmente el matrimonio se tiene que dar entre ese hombre y esa mujer para concebir plenamente bajo la acción del Espíritu Santo la gracia de una alianza sagrada. Y la alianza para nosotros debe ser esa plenitud que encuentra una pareja. Hoy vienen estos esposos después de 19 años y yo no sé cómo les tocó hace 19, pero hoy vienen después de caminar, que no es fácil, a vivir una experiencia realmente de seguir diciéndole a Dios, aquí estamos, todavía luchando, todavía con nuestra cruz, ¿verdad?, para encontrar santificación. Eso es. Por eso San Judas dice, tengan compasión con los que titubean, a unos sálvenlos arrancándolos del fuego, a otros muéstrenle compasión pero con cautela, aborreciendo hasta el vestido que esté manchado por el vicio. Antes de casarse, las tantísimas parejas que yo he casado, yo nunca les pregunté, mire, ¿y su esposo va a ser vicioso? ¿Va a tomar? ¿Va a ser borracho y sinvergüenza? Ni a la señora le pregunté algo parecido. No, sino uno los anima a vivir y que se santifiquen en torno a la vida espiritual. Porque matrimonio que no se llene en la Eucaristía domingo a domingo, matrimonio que está vacío. Padre, con razón se acabó mi matrimonio porque nosotros nunca vamos. Por eso fue. ¿Por qué? Porque hay una realidad. El matrimonio es de dos personas en una sola carne, ¿sí o no? Convirtiéndose en una sola carne. Sin que el esposo deje su pensamiento, sin que la esposa deje su actuar, igualito. Son dos seres totalmente contrarios. Por eso es que las posturas en el matrimonio, hombre y mujer, el hombre es tosco y rudo, la mujer es, ¿sí o no? Por esa realidad. Y a la esposa le gusta que el esposo sea fuerte porque le puede ayudar a mover la cama, la mesa, la cocina. ¿Sí o no? Bueno.
Cuando llega el esposo ya encuentra todo movido. Le digo a los esposos, cuidado y vaya alguien le ayuda a mover la cama a la esposa. Usted tiene que hacerlo, porque usted es el que tiene la fuerza. ¿Sí o no, señor? Se nota, los que están tienen mucha fuerza. Bueno, ahora veamos el evangelio totalmente de una acción. Mire, quien obra en Dios siempre va a tener autoridad. Y por eso Jesús todo lo que hizo, todo lo que mostraba, Jesús lo mostraba en plenitud, en gracia, era pleno totalmente. Y por eso se dio una acción maravillosa, real, en lo que el evangelista Marcos nos muestra. Jesús paseándose por el templo, llegan allí y algunos ancianos y escribas le preguntan, venga, ¿y usted con qué autoridad hace esto? Querían conocer más allá y aún así, pero ¿quién te ha dado semejante autoridad? Si sabemos de dónde nace Jesús, cuál era la vida de Jesús, qué posición tenía Jesús, hablemos de posición social, porque no tenía de dónde. Pero ¿quién le dio autoridad? Si la autoridad la tienen los jefes de Estado, los gobernadores, los que hoy tienen. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, pero ayúdeme usted también, porque si no, caigo yo solo. Por eso, la realidad en la cual Jesús los pone en tela de juicio, no los pone desde una acción diciendo, venga, es que Juan el Bautista era esto, no, sino va más a lo que nos compromete como iglesia realmente. Y esto debe llamarnos a nosotros la atención mucho. Es una realidad espiritual. Y por eso dice aquí, les voy a hacer una pregunta, les diré con qué autoridad hago esto si ustedes me responden. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? No, pues claro, usted sí. ¿Y por qué? ¿Están deliberando? Es que si decimos que si era del cielo nos va a decir el Padre esto, y es que si decimos que era de los hombres nos va a decir esto otro. ¿Por qué aquellos escribas, por qué aquellos ancianos no tuvieron la capacidad de responder? Sabían que iban a responder, no eran tontos. ¿Saben por qué? Porque deliberaron. Si decimos que uno, ¿por qué? Si decimos que otro, ¿por qué? Pero ¿saben qué? El ser humano nunca puede enfrentar la realidad porque evade. Y nosotros nos hemos acostumbrado a eso, a evadir las situaciones de la realidad de la vida. Es más, le hacen a usted una pregunta y usted dice, ¿pero por qué fulanito si no lo hace? Y entonces empezamos totalmente a juzgar al otro, a incluir al otro, cuando realmente la pregunta la tenemos que dar nosotros. Y por eso hoy la palabra es tajante, realmente de Jesús. Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Eso totalmente es en una realidad por la cual se manifiesta esto. Ahora, ¿qué les invito yo? A que hagamos un camino de fe totalmente, ya lo sabemos, la autoridad que tenía Jesús, la sabemos de dónde venía, ¿sí o no? ¿De quién? Del Padre Celestial, ¿sí o no? Que lo envió. Lógicamente Jesús no se ponía a decir, venga, yo fui el enviado del Padre y soy el enviado del Padre y yo hago esto y yo hago aquello y lo otro. No. Una de las realidades mayoritarias que tenemos es el reconocimiento de aquel que asume mostrar al Padre con obras. Y lo hace, Jesús lo hace. Para nosotros esto debe ser especial. Por eso pidámosle al Señor para que a partir de este momento, si tenemos alguna necesidad, que vayamos a Él. Nuestra alma está sedienta de ti, dice el salmista. Oye, reconocer hasta dónde está mi sed. Porque muchos de nosotros nos quedamos, ay, yo hoy voy a dormir bien. ¿Y eso por qué? Porque fui a misa. ¿Pero qué predicó el Padre? No sé, pero fui. No.
sino que entremos a calmar la sed espiritual que hay. Si un matrimonio concibe la realidad de la sed plenamente desde el altar del Señor, que el Dios de la vida le va a cubrir todo, todo se transforma. Todo se transforma. Ese matrimonio nunca tendrá problemas. Vendrán los problemas, pero ellos no lo asumirán porque Dios mismo va haciendo la obra. Por eso creo que este momento es para eso. Hoy esta pareja que celebra sus 19 años, totalmente tienen, antes de irse a dormir, tienen que hacer esta reflexión los dos. ¿Hasta dónde ha llegado Dios? A colmar nuestra vida, a calmar nuestra sed, a llenar totalmente el vacío que deja el hambre. ¿Bien? Porque Dios lo hace todo. Nosotros le damos ese poder a Dios. Ahora Dios les dio autoridad a ustedes para que sean papás. Dios le dio la autoridad a ustedes para que como esposos puedan demostrar el amor que se tienen. Y es una realidad muy maravillosa. Entonces, que la bendición que ustedes vienen a hacer después de sus 19 años, de haber recibido ese primer día de sus vidas, y hoy ustedes lo celebran con ganas, con gracia, con bendición, que ustedes también puedan decir, bueno, Dios ha estado grande con nosotros, vamos a demostrarle al otro que Dios ha calmado nuestra sed. Y por eso yo les invito, no dejen de mostrar a Cristo en las acciones matrimoniales. Siempre. Antes las iglesias tenían algo, que la mitad se sentaban los hombres y la otra mitad las mujeres, incluso las naves, por las naves. Y entonces entraban a la iglesia y la señora para allá y el señor para allá. Y yo recuerdo de pequeñito iba con papá para un lado y mamá para el otro lado, porque todas las señoras, eso ya se cambió. Pero parece que en la sociedad hoy en día los andenes son uno de la señora y el otro andén del señor. Vaya usted primero que yo le llego. Y entonces cuando va por allá y el señor embelesado así mirando para otros lados y ella, ¿a quién está mirando? Y son cosas que seguramente hay que saber manejar. ¿Por qué? Porque no nos debe dar miedo mostrar realmente lo que nuestro corazón tiene para mostrar a ese Cristo que es vida, a ese Dios que es amor. Que el Señor nos bendiga siempre.